Hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Las bacterias buenas, por ejemplo, son las que nos ayudan a fabricar yogur o quesos. También son las que nos ayudan a mantener un buen estado de salud. Las bacterias malas, por otra parte, pueden arruinar un proceso productivo o convertirse en un gran dolor de cabeza cuando estamos hablando de aguas residuales. Y hoy estamos aquí, en la Universidad del Biobío, para hablar justamente acerca de dos muy interesantes proyectos que buscan justamente ayudarnos a controlar este tipo de bacterias. Soy Gabriel León y están viendo Ciencia sin Ficción por las pantallas de TVU. Universidad San Sebastián presenta Ciencia sin Ficción. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande. Bienvenidos los que creen y desafían los límites. Los que no se rinden. Los que se levantan. En la Universidad San Sebastián le decimos bienvenidos a todos quienes trabajan para que el futuro sean solo puertas que se abren y que creen que los logros solo pueden ser fruto de hacer siempre las cosas bien. Bienvenidos a una gran universidad. Durante mucho tiempo, la causa de las enfermedades fue un completo misterio y no fue hasta mediados del siglo XVIII cuando recién nos dimos cuenta que había ciertos organismos que nos podían enfermar. Y uno de los hechos claves que ocurrieron durante esa época fue una epidemia de cólera que ocurrió en Londres asociada a un pozo de agua. John Snow, un médico londinense, se dio cuenta que las personas que bebían agua de ese pozo eran las que se enfermaban de cólera. Y ese pozo de agua se había contaminado con aguas residuales, que son las aguas que uno básicamente elimina por el baño y que están cargadas de bacterias que son patógenas. Las aguas residuales son entonces un gran problema y por lo general en las grandes ciudades se soluciona fabricando plantas de tratamientos de agua. Sin embargo, ¿qué hacemos con casas que están en zonas rurales o en zonas que están aisladas? A continuación vamos a revisar un proyecto muy interesante que nace aquí, en la Universidad del Biobío, y que busca justamente solucionar un problema sanitario, tratándolas a través de la creación de humedales artificiales asociados a las aguas residuales, mejorándolas y tratándolas con humedales artificiales. Vamos a ver a continuación en qué consiste aquí en Ciencia sin Ficción. Soy un docente que se ha dedicado por un buen tiempo a la investigación de los humedales de flujo subsuperficial para tratar aguas residuales y ver sus distintos campos de aplicación. Uno son los humedales de tipo de flujo subsuperficial o humedales en general artificiales que son realizados en base a un proyecto de ingeniería y que de hecho tal como le dije anteriormente, son humedales artificiales construidos, ¿ah? Y que tratan de reproducir un ambiente y un escenario similar a un humedal de tipo natural. Y los otros son los humedales naturales, que uno los puede reconocer a partir de su presencia. Fundamentalmente los humedales que tenemos en esta zona están constituidos por juncos o espadañas. La planta que tenemos en este lugar son espadañas, pero nosotros tenemos juncos, las especies más habituales de los humedales naturales en la región. Y claro, se caracterizan porque hay una coexistencia entre niveles de agua superficial y una gran población de plantas, ¿no es cierto?, que crece en este hábitat húmedo y al cual se agregan muchos aves, algún tipo de animales como coipo, rana, y genera todo un ecosistema que le da mucha vitalidad a la zona donde ellos están. Por otra parte, cumplen una función de captura de CO2 y tienen la gran propiedad de acumular grandes masas de agua que va generando la ciudad a través de las precipitaciones.
Nosotros hemos desarrollado una tecnología que se denomina humedales de flujo subsuperficial para el tratamiento de aguas residuales. Las lagunas lamentablemente tienen la tarea de recolectar agua y donde llegan, hay cuencas, ¿no es cierto?, que se establecen en las zonas donde están instaladas y llega agua lluvia, y esta agua lluvia no necesariamente son aguas limpias, primero. Segundo, también sufren estas lagunas descargas de aguas servidas, que yo creo que está muy controlado ese tema, en general, pero todavía hay descargas marginales en las distintas lagunas que tenemos en Concepción. Entonces, toda esa llegada de aguas residuales es un agua contaminada. Y el tema es que la laguna en sí, lo que define su nivel de contaminación es la calidad de sus aguas. Y esta calidad de las aguas está condicionada fundamentalmente por la llegada de las aguas, cómo llegan las aguas, cuál es la calidad de las aguas que ingresan a estos cuerpos de agua. Y en esa perspectiva, estas lagunas es evidente que están contaminadas, tienen un proceso de eutrofización sumamente severo. Es cosa de ver un poco el fondo aquí del agua y también ver la parte superficial, y hay un crecimiento desmedido, incontrolado de distintas plantas. Nosotros, a la comunidad, a todas las personas, estamos por los humedales, queremos cuidar los humedales, pero también entendemos que un humedal tiene un espacio que no es precisamente el estar al interior de una laguna. El cuerpo de agua hay que protegerlo. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos desarrollado la tecnología de humedales de flujo subsuperficial y que tiene una presencia similar a esta. Desde el punto de vista, es como los humedales que están acá. ¿Qué es lo que planteamos para recuperar estas lagunas, para protegerlas, para que tengan sostenibilidad en el tiempo? Es instalar humedales en las zonas de descargas de agua, en las zonas perimetrales. Y con eso, pero esos son humedales controlados. Paisajísticamente va a ser lo mismo de acá, pero nosotros vamos a tener acotado el crecimiento de esas plantas a la zona donde está instalado el humedal que nosotros diseñamos en base a ingeniería, a conocimientos que hemos ido acumulando en el tiempo, que son universales, que no son una originalidad propia de lo que estamos realizando nosotros. Este es un trabajo que han hecho muchos ingenieros, científicos, biólogos, y que han ido construyendo, ¿no es cierto?, una opción tecnológica que es sustentable, que paisajísticamente es muy armónica con un entorno como una laguna. Entonces, ¿y en qué consistiría eso? ¿Qué haríamos con ese humedal? Por ejemplo, acá mismo, si el humedal ya está instalado, ya tiene definida una zona, pero sería un humedal controlado, como decía anteriormente, en base a ingeniería, que tenemos que proyectarla, desarrollarla, dimensionarla, y a partir de ahí las aguas ingresarían ahí, serían depuradas, serían eliminadas parte importante de sus cargas contaminantes, y de alguna manera eso generaría un agua ingresante de mucho mejor calidad. Con esos procesos que son de tipo físico que se dan ahí, que es procesos de tipo biológico, que permiten esta disminución de la contaminación en el agua que sale del humedal, que sería la que finalmente ingresaría a estas lagunas. Y con eso nosotros implementaríamos como ciudad, como comunidad penquista, un sistema de tratamiento, primero, que es sostenible, segundo, que es de muy bajo costo, que es de bajo costo de inversión, y además que ambientalmente es sustentable y tiene la gran particularidad de ser sumamente armónico desde la perspectiva paisajística. O sea, no rompe la instalación de un humedal controlado, construido con el paisaje de esta ciudad. De hecho, ahí está. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que este tipo de situaciones se pueden remediar, se pueden mejorar y podemos tener una mejor ciudad. Realmente pasando no de esta cosa de seguir controlando y haciéndole no sé cuántos análisis a la calidad de las aguas de las lagunas y al estado de situación, y pasar a una segunda etapa que es la recuperación y la remediación de una vez por todas. Uno tiene que evaluar cuál es la especie que se puede dar ahí, que se adapta bien a las condiciones del clima, a la temperatura, a los fríos, a la humedad existente. En general, este país tiene humedales en todos los lugares. Quizás los humedales ya del extremo sur son
tienen características especiales y bastante distintas a este tipo de humedales y de plantas, son distintas a las que nosotros utilizamos en un humedal de flujo superficial. Pero yo creo que de largo alcance, pero, digamos, toda la zona, toda la región de los lagos podría ser perfectamente aplicada en la protección de esos lagos, ¿no es cierto? Estamos hablando hasta Puerto Montt y incluso un poco más allá, podríamos utilizar esta tecnología. Y hacia el norte también. Lo importante sí es visualizar es hacer un recorrido, ver cuáles son los humedales existentes de tipo natural y con eso, con ese dato duro que nos entrega la naturaleza, que es más sabia que nosotros, implementar y usar ese tipo de planta en los humedales que quisiésemos construir. El humedal tiene la característica de ser una solución tecnológica basada estrictamente en procesos naturales. Cuando se ha instalado un cierto arribismo tecnológico que tiene que ser con hormigón, con electrónica, con fierro, evidentemente que cuesta de que soluciones de este tipo rompan ese prejuicio y esa lógica que lleva mucho tiempo. Entonces, en esa medida hay un desfase grande entre lo que fue el inicio de nuestra investigación y la implementación de proyectos concretos. El primer proyecto que realizamos fue en Ainahue, en el centro turístico de Hualqui, que sea todo el proyecto desde que se inicia la ingeniería parte del 2011 hasta terminarlo y implementarlo y construirlo el 2013. Desde ahí que está funcionando. Entonces, ahí hay un desfase, digamos, entre lo que es todo este proyecto de investigación, de tesis, de estudio, de análisis, de ensayo, hasta llegar a construirlo. Pero a partir de ahí ya llevamos del orden de 15 humedales construidos y creo que cada vez esto se está haciendo más corto. Hemos ido, digamos, ganando cierta, diría, batallas intelectuales en torno al tratamiento de las aguas residuales. Y tenemos que seguir en eso, ahí hay que tener persistencia, hay que seguir investigando. Hemos mejorado mucho los procesos, hemos innovado mucho en los humedales con respuestas locales. No todos los humedales se construyen en plano, de repente en laderas, tenemos respuesta para las laderas. Los humedales tienen que ser monocultivos. Tenemos combinación de plantas en los humedales que hemos hecho en la Universidad del Biobío, pero también de distintos investigadores a nivel país. Inmediato estamos trabajando un proyecto de recuperación de la laguna de los Custodios, la que acusa las peores condiciones de todas las lagunas de la comuna de Concepción. Hemos hecho un trabajo con la comunidad, ya realizamos una batimetría en el cuerpo de agua, también realizamos una topografía de toda la zona circundante y estamos desarrollando la ingeniería de detalle para presentársela a la comunidad del sector. Una vez logrado eso y el apoyo concreto de las personas, lo vamos a presentar a la municipalidad. Esperamos que en esto haya una buena acogida, de tal modo de implementar en una primera laguna esta solución, probarla, monitorearla y verificar los buenos resultados que nosotros tenemos proyectados. Y con ello creemos que vamos a consolidar los humedales de flujo subsuperficial como una alternativa eficaz para la recuperación de las lagunas de Concepción y con esta experiencia la podemos proyectar a todo el país. Eliminar bacterias del agua resulta fundamental, pero también resulta fundamental eliminar las bacterias que muchas veces pueden estar en los alimentos. Durante mucho tiempo, una de las formas que teníamos de eliminar esas bacterias era calentando los alimentos. El proceso de pasteurización, inventado por Louis Pasteur, justamente busca esto, subir rápidamente la temperatura de un alimento y de esa forma eliminar las bacterias. Sin embargo, este proceso a veces puede generar algunos resultados que no son del todo satisfactorios. Muchas veces se pueden perder algunas propiedades de los alimentos, texturas, sabores, y a veces también eliminar algunas moléculas que pueden resultar fundamentales, como por ejemplo algunas vitaminas. Y aquí, en la Universidad del Biobío,
están generando otras tecnologías distintas que trabajan, por ejemplo, aplicando altas presiones para lograr conservar alimentos, mantener las cualidades de esos alimentos y además generar inocuidad alimentaria, es decir, que las bacterias que a veces pueden estar en los alimentos ya no nos molesten. Vamos a ver a continuación en qué consiste este proyecto que es sumamente interesante aquí en Ciencia Sin Ficción. Los proyectos en realidad son varios, consisten en tecnologías que se llaman normalmente emergentes. Son emergentes porque generalmente no aplican calor. Normalmente cuando consumen un alimento, por ejemplo, consumen alimentos que son enlatados, alimentos congelados, alimentos refrigerados. Estas son tecnologías completamente diferentes a esas, pero se complementan con estas tecnologías tradicionales. Entonces nosotros llevamos trabajando bastante tiempo, por ejemplo, algo que se llama altas presiones hidrostáticas. ¿Ya? Alta presión hidrostática consiste, por ejemplo, en colocar un alimento a una profundidad de 10.000, 20.000 metros en el mar. Entonces no hay calor allí, pero sucede que los microorganismos se inactivan, ¿ya? Y se produce una pasteurización fría que se llama. Ya sería, en vez de aplicar calor, aplicamos presión de agua. ¿Ya? Y esa presión de agua, por supuesto, nos produce alimentos de muy buena calidad. No cambia la textura, no cambia el sabor, no cambia nada. Hay empresas en este momento en Chile que sí están haciendo esta tecnología. Nosotros cuando empezamos este proceso, por supuesto que no existía en Chile absolutamente ninguna empresa. Y actualmente ustedes seguramente han consumido cecinas PF. Las cecinas PF, por ejemplo, hace un año aproximadamente, tienen incorporada esta tecnología en sus procesos. En todos los laminados de cecinas, se aplica esta tecnología. Y al aplicar esta tecnología, ellos les ha permitido, por supuesto, ahorrar mucho dinero, ¿ya? Antes que cambiaban, por ejemplo, los anaqueles en 30 días, ahora los cambian en 90 días, por ejemplo. Automáticamente, eso es súper interesante. Hay otra empresa que se ha instalado también, ¿ya? Que se llama Alta, por ejemplo, empresa Alta. Nosotros trabajamos mucho con ellos y esta empresa está ubicada en Santiago y ellos lo que han hecho es comprar este tipo de maquinaria que no son baratas, en realidad son bastante caras, ¿ya? Para cualquier empresario, ¿ya? Pero ¿cuál ha sido la ventaja de esto? Es que ellos han invertido y actualmente cualquier empresario pequeño puede maquilar. Eso ha permitido que cualquier pequeño empresario pueda llevar sus productos a esta empresa y a su vez aplicar esta tecnología. Saben que actualmente es muy interesante consumir estos superalimentos, estos jugos, por ejemplo, de berry o jugos de otro tipo de compuestos. Actualmente, si tú haces un jugo natural y lo calientas, prácticamente todos los compuestos activos, los polifenoles, se acaban, se van, ¿ya? En cambio, con esta tecnología permite, que se mantenga el sabor, el color, todas las propiedades que le llamamos nosotros organolépticas, y a su vez se mantienen todos estos compuestos polifenólicos, por ejemplo, y antioxidantes naturales, ¿ya? Y entonces actualmente pequeñas empresas, llamemos así, microemprendedores, ya toman sus productos, sus botellas, los llevan a esta empresa los trata y después cuando se los entrega a ellos los pueden vender. Jugo en forma natural durarían del orden de 3 a 4 días, pero si nosotros le aplicamos esta tecnología, perfectamente le extendemos la vida útil por un tiempo que sea de 1 mes, 2 meses perfectamente. Esta tecnología está probada y aprobada por la FDA de Estados Unidos. Allá se ocupa normalmente, o sea, siempre, en muchos productos, pero hay un producto que es emblemático, que son las ostras. Generalmente en Estados Unidos el consumo de ostra cruda era muy bajo porque tienen problemas de intoxicarse y ocuparon esta tecnología industrialmente en cuanto se llama en ostras frescas. Y realmente que yo las aprobé
me gustó mucho, ¿verdad? Una vez estábamos parece que en Oregón, hicieron un bash de ostras, ¿ya? A mí me gustan mucho las ostras en realidad, muchas. En todo caso no cambia el sabor, no cambia nada y es totalmente segura. Ahí hay un bicho que se llama la Listeria monocitógenes, que esa es terrible, ¿verdad? Que sí, y ahí se elimina sin ningún problema. Y eso ha aumentado el consumo de ostras en Estados Unidos, por ejemplo. Cosa que en Chile todavía no lo hemos hecho, ¿no? En Chile no hemos hecho, por ejemplo, ceviche. Los ceviches tratados por altas presiones, por ejemplo, es una buena alternativa para esta cosa. La mayoría de estas tecnologías, como digo, altas presiones hidrostáticas, lo otro es homogenización por alta presión, lo otro que son acá es pulsos eléctricos, ¿verdad? Son equipos completamente diferentes. Todo esto, la ventaja que tienen es que no necesitamos aditivos, o sea, no tienen químicos para poder mantener, llamémoslo así, la calidad del producto, ya desde el punto de vista microbiológico especialmente. O sea, es un producto seguro, es un producto que mantiene las propiedades y es un producto que no lleva productos químicos en ningún tipo. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, con arándanos, tiene muchas propiedades funcionales. Y actualmente hay un proyecto acá muy grande que es en la universidad, que es de liofilización, que consiste en congelar el producto y después, secarlo y se produce, una sublimación del agua. Ya no se seca así normalmente. Los arándanos han sido un problema realmente para poder liofilizarlo. Primero, demora una gran cantidad de tiempo, ¿ya? Y segundo, no queda bien, ¿ya? Entonces, ¿qué logramos en estos momentos? Logramos tratar este arándano por, pulsos eléctricos. Estamos por pulsos eléctricos y lo que hacen los pulsos eléctricos produce unos pequeños poros microscópicos. Entonces, al producir esos pequeños poros microscópicos, cuando yo voy y lo seco, ¿ya? El agua sale más rápido. Y por lo tanto el producto queda similar prácticamente al natural. Y hemos trabajado con empresas, por ejemplo, tan disímiles como agrícolas, ¿ya? Y también, por ejemplo, con empresas pesqueras. Dentro de las pesqueras, una tradicional que es una de Punta Arenas, por ejemplo, hemos trabajado con productos muy caros como centolla. ¿Ya? La ventaja de esta tecnología es que yo tomo esta centolla, la coloco, le aplico esa presión y se descascara sola y aparece el producto. Entonces esa es una de las características, otro uso, te das cuenta de esa tecnología, lo hemos hecho con esas empresas. Otra, por ejemplo, que no sé si ubican ustedes los erizos. Los erizos, por ejemplo, el problema que tienen las fábricas de erizos realmente no es tanto sacar la gónada esa que tienen, la lengüita de erizo, sino que el problema es que la merma que tienen, porque si yo estoy cortando, voy comiendo, ¿verdad? Ese es un gran problema que tienen. Entonces, dentro de eso también trabajamos con este tipo de altas presiones en el cual uno lo coloca y se suelta y puede sacarlo de otra manera más fácil. O sea, son aplicaciones súper prácticas y domésticas, sino que en la industria que da buen resultado. Mi tesis se trata de aplicar pulso eléctrico a una materia prima que es arándanos, para luego hacerle el proceso de liofilización. Llegó el equipo hace muy poco, llegó en marzo de este año. Es un generador de pulso eléctrico que se le puede aplicar a a muchos alimentos. Dependiendo de su intensidad, se puede realizar extracción de propiedades de los alimentos, secado, impregnación y electroporación. En el liofilizador que está en la planta en la universidad ha ocurrido un efecto que es el tiempo de liofilización que tienen los arándanos, que es muy largo, sobre 30 horas, digamos. Y visiblemente los arándanos, luego de liofilizar, no quedan en condiciones de almacenamiento, porque aún quedan con humedad. Entonces, la aplicación de los pulsos ayudaría en cierta forma a que los arándanos sí se liofilicen. Hemos hecho algunas pruebas preliminares para ver si el efecto
aplicado ayuda, y sí ayuda bastante para el secado de los arándanos. Y hemos visto que la disminución de horas también son efectivas. Lo que nosotros estamos tratando ahora, que no solamente tiene efecto en la liofilización, sino que también en la congelación. Y eso lo estamos haciendo curvas de congelación para ver cuál de los tratamientos son los que menos se demora en congelar, y así poder también sacar una estimación de cuánto se puede demorar en el secado. Un arándano liofilizado perfectamente puede ir como un snack para niños, o combinaciones de cereales más una fruta deshidratada que tenga la apariencia de un fruto fresco, pero tú te lo estás comiendo deshidratado completamente y no tienes el riesgo de que se te pueda echar a perder el alimento envasado. El generador de pulso eléctrico lo que te entrega es también la seguridad de que si tú aplicas cierta cantidad de tratamiento de impulso, te garantiza de que también estás inhibiendo microorganismos. Y el deshidratado en liofilización también te entrega seguridad al que está deshidratado. Se trabaja en condiciones extremas, entonces activación de bacterias o microorganismos es mínima. Obviamente uno toma los resguardos anteriormente, los pretratamientos, para poder hacer un alimento seguro. Por ejemplo, el lavado de la fruta, almacenarla en condiciones adecuadas, sanitización y preocupación de que los equipos también tengan su respectivo saneamiento. Acabamos de ver dos proyectos tremendamente interesantes y que muestran muy bien el vínculo que hay entre la investigación científica y aplicada de las universidades con las problemáticas territoriales que eventualmente ustedes pueden haber encontrado. Dos proyectos que tienen que ver cómo eliminarlas de las aguas residuales y mantenerlas fuera de nuestros alimentos sin arruinar las características de esos alimentos. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Soy Gabriel León y esto es Ciencia sin Ficción, por las pantallas de TVU y, como siempre, con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío. Nos vemos. Universidad San Sebastián presentó Ciencia sin Ficción.